Lo que se advertía hace algunas semanas está haciendo realidad. La segunda ola del COVID se está desarrollando y fuertemente en la República Argentina, con las últimas cifras que indican una cifra récord para la República Argentina desde que comenzó la pandemia, Mariana, ¿no? Efectivamente, 20.870 nuevos casos registrados en el día de hoy, y esto indica que es la cifra más alta desde que estamos hablando del coronavirus en la Argentina, porque los datos indican que hay que remontarse a octubre del año pasado, sí, pero con 2.000 casos menos que los reportados hoy, con lo cual es realmente una situación mucho más complicada que empieza a vivir la Argentina. Y la cantidad de muertos, Claudio, en este caso 163 los fallecidos reportados en el día de hoy, menor a los de ayer, que habían superado los 270. Lo que está preocupando es básicamente la cantidad de contagios. Ya tenemos 56.623 personas fallecidas en la Argentina por el COVID. Provincia de Buenos Aires sigue con un número alto, 10.402 casos en las últimas 24 horas. Récord histórico también, sí, para la provincia de Buenos Aires. Este número en particular, lo máximo que había tenido eran 8.000 casos, y además explica la mitad de la totalidad de los contagios del día de hoy. Exactamente. Ciudad de Buenos Aires también con un número alto, 2.281 casos en la capital de la República Argentina. Efectivamente, la ciudad venía, para que tengan una idea, en 1.500 la semana pasada, que era un número muy alto, pero desde los últimos 4 días empezó a registrar cifras superiores a los 2.000 casos, con muy alta positividad en todos los casos respecto de la cantidad de test, de hisopados que se hacen. Córdoba, provincia mediterránea, 1.843 casos. Y estamos hablando de los distintos puntos donde se están dando mayor cantidad de casos en la República Argentina. Desde hace 2 semanas se duplicaron los distritos en la República Argentina en donde hay un gran peligro de contagio. Antes eran 40 y pico, ahora se sabe que son 87 distritos de la República Argentina donde el contagio es realmente peligroso. Efectivamente, pasó de estar 12 millones de personas a 25 millones de personas en situación de riesgo epidemiológico. Santa Fe también con números muy altos, 1.296 casos. Buena parte de lo de Córdoba lo anticipábamos por la Semana Santa, y lo que decían la semana pasada los propios funcionarios y especialistas, ¿no? Infectólogos de Córdoba, que estaban muy preocupados porque había tenido una alta ocupación turística. Tenemos camas terapias intensivas ocupadas allí por 3.642 personas, esto es en todo el país, ¿no? Sí, y si vemos ahora lo que tiene que ver con los porcentajes, la terapia intensiva a nivel nacional, 57,4%, pero va creciendo, 63,5% las camas de terapia intensiva ocupadas en la zona metropolitana, donde está puesta hoy, como siempre, como ocurrió en el pico de la pandemia, la mayor preocupación y las medidas que en breve va a anunciar el gobierno nacional respecto de mayores decisiones. Esa es la pregunta, Mariana, ¿no? ¿Qué se está analizando ahora? ¿Qué se va a hacer? Bueno, acaba de terminar hace aproximadamente 1 hora la reunión en Casa de Gobierno, la segunda reunión sin anuncios por ahora. Hay un fuerte hermetismo, pero lo que va cobrando fuerza sí es la posibilidad de un cierre nocturno, y ahí está el debate. ¿Dónde se fija ese límite? La hora que se establece para hacer un cierre de los comercios, que afectaría básicamente a los restaurantes y a los bares, en este caso. Una de las posibilidades que se está manejando es a partir de las 10 de la noche. La ciudad de Buenos Aires es la que está resistiendo justamente esa decisión, quiere extenderlo un poquito más. Hoy rige desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En un momento en el verano, después de lo que habían sido los contagios por las fiestas, se estableció desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Después se relajó a las 2 de la mañana, pero lo cierto es que ahora hay versiones distintas. Se habla de escenarios que se están barajando desde las 12 de la noche en adelante, desde las 11, y algunos con la propuesta desde las 10 de la noche. El problema dice, si cerramos a las 10, desaparece la actividad en los restaurantes, por ejemplo, porque la gente no puede cenar, porque la cocina la tenés que cerrar antes, y quienes trabajan en ese restaurante después tienen que viajar. Y si no cierran antes, tampoco pueden tomarse el colectivo para volver a sus casas, ¿no? Sí, lo que es seguro, Claudio, y esto fueron las declaraciones que hoy hizo en conferencia de prensa en una nueva estrategia comunicacional que plantea ahora el gobierno con reportes semanales de la ministra Carla Bisotti, conferencia de prensa con preguntas, tiene que ver con
unas restricciones focalizadas, ¿sí? No hacerlo extensivo a todo el país. Por eso el gobierno está hablando de los lugares, los distritos, los departamentos de las distintas provincias con riesgo epidemiológico, cómo van pasando de amarillo a rojo, que se duplicó en la última semana y que justamente es sobre los distritos donde se van a tomar las medidas, que son transitorias, esto lo dejó muy claro hoy Bisotti, y que van a ser focalizadas, pero van a ser duras. Exactamente. Un ejemplo concreto es lo que está pasando en Olavarría, que ya tomó allí el municipio la decisión de cerrar a la noche porque, digamos, la cantidad de casos que tiene, creo también la capacidad del hospital, de los hospitales allí está todo colapsado, ¿no? Efectivamente, también Mendoza ha tomado medidas restrictivas desde las 12:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. Hay reuniones, en estos momentos está el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hablando con los gobernadores, preparando el terreno para lo que va a ser una reunión virtual entre el miércoles y el jueves del propio Alberto Fernández, que sigue aislado porque está todavía con su caso de COVID positivo en la Quinta de Olivos, para tener ya el panorama también con las provincias y de alguna manera socializar la decisión, que va a ser dura y que seguramente va a traer en algunos sectores, sobre todo el gastronómico, el recreativo, donde está puesto el foco hoy, bueno, alguna queja respecto de lo que van a hacer estas medidas. Vamos a escuchar a la ministra de Salud, Carla Bisotti, sobre este tema. Se va a llegar a un acuerdo y un consenso de cuáles son las medidas más eficaces, más eficientes, que la población pueda entender y tomar también, con la convicción que es lo mejor para cada uno y en este impacto colectivo, y por supuesto teniendo en cuenta todo lo que significa lo que aprendimos, de lo que se sabe del virus en este momento y lo que se puede llevar adelante y lo que tiene impacto y es cumplible en el sentido de impactar lo menos posible en las actividades que no están generando contagios y también teniendo en cuenta el cansancio y el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad. No tenemos dudas que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a poder comunicar una estrategia no solo del AMBA, sino de todo el país para poder lograr esto, que es muy concreto. Son 3 semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado. Bueno, ahí estaba, ¿no? 3 semanas hasta fines de abril, un gran esfuerzo. Que empezarían a regir a partir de las 0 horas de este sábado próximo. Exactamente, porque el viernes vence el último decreto que está vigente con el distanciamiento social. Este es el semáforo, por decirlo así, que mira el gobierno nacional con respecto a los casos, ¿no? El semáforo epidemiológico, riesgo alto, lo que está en rojo. Ven cómo, bueno, va creciendo y está focalizado, por supuesto, en la zona metropolitana que está del otro lado agrandado, el riesgo medio, lo que está en amarillo, y el riesgo bajo. Va creciendo, si uno toma el medio y el alto, está mucho más grande en cantidad de localidades afectadas que lo que se puede percibir en verde, pero están todas las provincias, todo el país afectado, en este caso, por lo que serían las restricciones. El gobierno tiene la alternativa de hacer, como hizo en uno de los últimos decretos, recomendaciones generales, porque en definitiva son los gobernadores los que toman la decisión a la hora de restringir y cómo. Pero el dato que está preocupando y que hoy presentaba la ministra Carla Bisotti en esta conferencia de prensa 8:30 de la mañana en Casa Rosada, tiene que ver con cómo se duplicó la cantidad de gente que vive en zonas de alto riesgo, justamente. Esos departamentos que hasta hace una semana atrás eran 48. Se duplicó el número de distritos que están considerados de alto riesgo, que estarían en rojo. Hasta hace una semana eran 48 departamentos distribuidos en distintas provincias. Que involucraba a 12 millones de personas, ¿no? 12 millones de personas que vivían en esos lugares. Fíjate lo que pasó, Claudio, en tan solo una semana. 85 departamentos ahora en rojo en ese semáforo epidemiológico, y esto involucra ya a 25 millones de personas. Casi la mitad del país está en una situación realmente, la mitad del país en una situación más de la mitad muy complicada en función de lo que son estos parámetros que estableció en diciembre el gobierno para medir cuáles son aquellos lugares donde hay un riesgo muy alto que tiene que ver con la cantidad de contagios en los últimos 14 días. Muchos especialistas lo que están pidiendo es que se incremente el volumen de aplicaciones de vacunas por día.
porque hay vacunas disponibles. Sobre todo los fines de semana, claro, que baja mucho. Claro, entonces dice, hay que acelerar ese proceso que se sigue manteniendo en una línea y a pesar de que hay vacunas disponibles para aplicar, más de 1,5 millones de vacunas que ya están distribuidas y otras 900.000 por distribuirse, pero que están en Argentina y el ritmo que se sigue hace que sea lento, digamos, el proceso de vacunación. Ese es el corazón de las famosas 3 semanas de las que hablaba Carla Bisotti, que esas 3 semanas le den la ventana al gobierno para poder avanzar con el plan de vacunación a los mayores. Y recordar siempre que desde que te aplican la vacuna, los anticuerpos se te forman a los 21 días también, no es algo instantáneo, por cierto.